Si quieres crecer tu barba pero no sabes qué hacer, este es el vídeo más importante que puedes ver sobre este tema. En este vídeo veremos con todo detalle todo lo que debes hacer para hacer crecer tu barba. Veremos cuáles son los tratamientos tópicos y orales que pueden ayudarte a hacer crecer tu barba y además responderé a las cuestiones más comunes que me preguntan a diario sobre este tema. Lo primero que tenemos que saber es que a partir de la pubertad y con el crecimiento de la producción de hormonas masculinas suele empezar la pérdida de pelo en el cuero cabelludo y el crecimiento de la barba. Y es que una de las cuestiones que recibo a diario es si se puede utilizar finasteride o utasteride con el objeto de hacer crecer pelo en la barba, y la respuesta es que no. Ninguno de estos tratamientos para tratar la alopecia androgénica son efectivos para hacer crecer pelo en la barba. De hecho, normalmente un aumento en el nivel de andrógenos está asociado con un mayor crecimiento de pelo en la barba, y tanto finasteride como utasteride disminuyen los niveles de DHT, que es un andrógeno. En 1993, un estudio analizó los folículos pilosos de la barba de 12 hombres sanos. En este estudio se compararon los pelos de la barba con los pelos de la cabeza de zonas no afectadas por la alopecia de estos 11 pacientes. Los investigadores encontraron cantidades significativas de testosterona en las células tanto de los pelos de la barba como del cuero cabelludo, pero solo encontraron cantidades significativas de DHT en los pelos de la barba. Entonces, ¿quiere decir esto que la testosterona no juega un papel fundamental en el crecimiento de la barba? Otro estudio publicado en 1982 analizó a 12 hombres sanos y 8 hombres celíacos que presentaban resistencia androgénica reversible. Los hallazgos de este estudio sugieren que la testosterona y la DHT pueden tener funciones independientes en el control del crecimiento del vello facial masculino. Es decir, la testosterona jugaría un papel fundamental en la densidad del folículo piloso y la DHT jugaría un papel fundamental en la promoción del crecimiento lineal del pelo de la barba. Por tanto, como ves, ambas hormonas, tanto la testosterona como la DHT, jugarían un papel fundamental en el crecimiento de la barba y la densidad de la barba. Si bien la testosterona jugaría un papel fundamental en la densidad de la barba, la DHT jugaría un papel fundamental en el crecimiento lineal de la barba. Por tanto, ambas hormonas serían necesarias para tener una barba densa que tenga un crecimiento saludable. Aunque es evidente que necesitamos más estudios de rigor al respecto que analicen a una población lo suficientemente grande, si nos atenemos a lo que dice la ciencia y a las experiencias anecdóticas de millones de usuarios de finasteride, podríamos decir que si en tu caso ya has pasado la pubertad y tienes tu barba plenamente desarrollada, lo normal es que al utilizar finasteride o incluso dutasteride no experimentes ningún tipo de efecto negativo en el crecimiento de tu barba. Ahora bien, si usas alguno de estos compuestos en plena pubertad o si tu barba no está plenamente desarrollada antes de utilizar estos compuestos, es posible que esto afecte al crecimiento normal de tu barba y que esto haga que tu barba no crezca de la misma forma que lo habría hecho de no haber utilizado tanto finasteride como utasteride. Además, sabiendo que tanto la testosterona como la DHT juegan un papel fundamental en el crecimiento de la barba, si en tu caso te estás planteando el uso de finasteride o de dutasteride para tratar la alopecia androgénica y además quieres fomentar el crecimiento de la barba, entre estos dos compuestos sería más interesante el uso de finasteride, puesto que hará que tengas un ratio más equilibrado entre testosterona y DHT. Pasemos a ver cuáles son los mejores tratamientos tópicos para el crecimiento de la barba. Si hacemos una búsqueda rápida en PubMed, una de las bases de datos más importantes del mundo, y buscamos los conceptos bigote, vello facial y barba, encontraremos 460 resultados de estudios al respecto de estos temas. Y de estas 460 publicaciones, tan solo 3 estudios analizan la eficacia de tratamientos tópicos para hacer crecer pelo en la barba. Son 2 ensayos clínicos autorizados controlados y un informe de caso. En uno de estos estudios, minoxidil tópico al 3% mostró un aumento significativo en el recuento de cabello, la puntuación fotográfica y la autoevaluación del paciente. En otro de estos estudios, el uso de un gel de testosterona al 2,5% en hombres con talasemia mayor demostró un aumento significativo en el cabello terminal de la barba. Para los que no lo sepáis, la beta-talasemia mayor es una forma grave de talasemia por déficit de cadenas beta de globina y se caracteriza por una anemia intensa que requiere de transfusiones periódicas de glóbulos rojos. Y por último tenemos un informe de caso que mostró una mejora inesperada de la densidad de la barba en un paciente que utilizó la crema de tretinoína al 0,05%.
Y otra alternativa tópica interesante sería Bimatoprost al 0,03%, que ha demostrado ser efectivo haciendo crecer pelo tanto en las cejas como en las pestañas y que podría tener una eficacia comparable a minoxidil tópico al 5% para tratar la alopecia androgenética. Y otra alternativa muy parecida a Bimatoprost sería Latanoprost. Y es que ambos compuestos son análogos de las prostaglandinas oftálmicas. Bimatoprost ha sido aprobado por la FDA para tratar la hipotricosis en las pestañas y Latanoprost ha sido aprobado para tratar el glaucoma. Evidentemente, necesitamos más estudios de rigor que analicen la eficacia de tratamientos tópicos para hacer crecer pelo en la zona de la barba. No obstante, los 4 tratamientos que hemos visto en este vídeo, tanto minoxidil, el gel de testosterona, la crema de tetrenoína y Bimatoprost podrían ser alternativas interesantes para hacer crecer pelo en esta zona. Y mucha gente me pregunta a diario qué debería hacer si minoxidil no es efectivo, en su caso, haciendo crecer pelo tanto en el cuero cabelludo como en la barba. La sulfotransferasa folicular es la enzima o proteína encargada de transformar minoxidil en su forma activa, el sulfato de minoxidil. Y lo que ocurre es que no todo el mundo tiene la misma cantidad de esta enzima en los folículos. La gente que tiene una mayor cantidad de esta enzima en los folículos responde mejor al tratamiento con minoxidil. Por tanto, una de las mejores formas que tenemos a día de hoy para aumentar tanto la eficacia como la absorción de minoxidil es aumentar la actividad de la sulfotransferasa folicular. Y desde que se publicara un estudio al respecto de este tema en 2019, sabemos que los retinoides como la tetrenoína pueden ayudar a activar la sulfotransferasa folicular y de esta forma mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil. En este estudio, el 43% de los sujetos que inicialmente se predijo que no responderían a minoxidil se convirtieron en respondedores después de 5 días de aplicación tópica de la crema de tetrenoína. Por tanto, la crema de tetrenoína al 0,1% podría servir para mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. No obstante, tenemos que tener en cuenta que existen evidencias encontradas, puesto que un estudio que analizó la eficacia de minoxidil comparado contra minoxidil combinado con ácido azelaico y tetrenoína al 0,01% no encontró ninguna diferencia entre ambos tratamientos. Aunque es bastante posible que esta diferencia de resultados entre ambos estudios se deba a que en uno de ellos se utilizó la crema de tetrenoína al 0,1% y en otro al 0,01%. Por otro lado, desde que en 2007 se probara que la cafeína tópica estimula el crecimiento del cabello, toda la evidencia científica al respecto de este tema ha ido en este mismo sentido. Y es que la cafeína tópica no solamente ha demostrado mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil, sino que además ha demostrado tener una eficacia comparable a la del minoxidil tópico al 5%. Por tanto, la cafeína tópica no solamente es un compuesto interesante para aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil tópico, sino que además podría ser una alternativa muy interesante a minoxidil tópico. Y por último, en esta sección de herramientas o alternativas que podrían aumentar tanto la eficacia como la absorción de minoxidil tenemos el Dermaroller. Se cree que el tratamiento con microagujas estimula la deposición de colágeno y mejora la cicatrización y la epididrosis. Y para los que no lo sepáis, la epididrosis es simplemente una sudoración anormal y excesiva que no está relacionada necesariamente con el calor o el ejercicio. Y debes saber que diferentes estudios de rigor muestran que la eficacia de minoxidil al 5% combinado con el Dermaroller es mejor que solamente utilizar minoxidil. El tratamiento con el Dermaroller es especialmente eficaz en combinación con minoxidil y esteroides tópicos, puesto que facilita la penetración de estos compuestos. Además, debes saber que es un tratamiento seguro y barato. Además, su aplicación no es sencilla y no resulta demasiado cómoda. Deberemos utilizarlo durante 20 a 25 minutos hasta causar un eritema leve en la zona a tratar una vez a la semana. Y además, tenemos que tener en cuenta que no podremos utilizar minoxidil hasta pasadas 24 horas de la aplicación del Dermaroller. Como digo, necesitamos estudios que analicen la eficacia de esta herramienta para hacer crecer pelo en la barba en combinación con minoxidil. No obstante, lo normal sería esperar que la eficacia fuese comparable a la eficacia que tiene en el cuero cabelludo. Además, si vamos a utilizar esta herramienta para hacer crecer pelo en la barba, sería interesante empezar con agujas más pequeñas de 1,5 milímetros e ir valorando la eficacia de estas agujas. Y sobre todo creo que es una alternativa interesante si ya hemos probado tanto la cafeína tópica como la crema de tetrenoína y ninguna de estas alternativas ha conseguido mejorar la eficacia de minoxidil en nuestro caso. Y vayamos ahora con los tratamientos orales para hacer crecer pelo en la barba.
Y como hemos comentado anteriormente, ni finasteride ni autoasteride podrán ayudarte a hacer crecer pelo en esta zona. Por tanto, la única alternativa real de un tratamiento oral para hacer crecer pelo en la barba sería minoxidil oral. Y es que si has probado todos los compuestos que he mencionado en este vídeo y ninguno de ellos te ha funcionado en tu caso, minoxidil oral podría ser una alternativa interesante para hacer crecer pelo en la barba. Si vas a utilizar minoxidil oral, debes saber que este compuesto presenta efectos secundarios significativos de carácter cardiovascular en un porcentaje muy pequeño de la población. Por tanto, deberías llevar un correcto seguimiento médico. Y evidentemente su uso sería fuera de indicación, puesto que no existe ni un solo estudio de rigor que haya analizado la eficacia de minoxidil oral para mejorar el crecimiento de la barba. Y como última alternativa para mejorar el crecimiento y la apariencia de la barba tendríamos el injerto de pelo. No obstante, debes saber que esta alternativa no sería recomendable salvo en contadas excepciones, puesto que prácticamente ningún pelo del cuerpo se puede comparar tanto en grosor como en características con los pelos de la barba, ni siquiera los pelos del cuero cabelludo. Y muy importante, esto es fundamental, si decides realizarte un injerto de pelo en la barba, no elijas un cirujano o un doctor sin antes haber visto decenas o cientos de casos de éxito de este doctor en pacientes que se hayan realizado un injerto de pelo en la barba, y además no elijas la clínica más barata. Y es que si consultas a un buen doctor o cirujano y este al analizar tu zona donante ve que los pelos de esta no tienen el grosor y las características necesarios para realizarte el injerto de pelo en la barba, te recomendará que no lo hagas. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 8 ideas claras. La primera es que ni finasteride ni autoasteride son efectivos para hacer crecer pelo en la zona de la barba. No obstante, lo normal sería que si tienes una barba plenamente desarrollada y utilizas cualquiera de estos compuestos, esto no tenga un efecto negativo en el crecimiento de tu barba. Además, sabiendo que tanto la testosterona como la DHT juegan un papel fundamental en el crecimiento de la barba de estos dos compuestos, sería más interesante el uso de finasteride si no solamente quieres tratar tu alopecia, sino que además quieres mejorar el crecimiento de tu barba. Segundo, minoxidil tópico al 3% ha demostrado ser efectivo para hacer crecer pelo en la barba. Además, si en tu caso minoxidil tópico no es efectivo, podrías aumentar la eficacia del mismo utilizando la crema de tetinoína, el Dermaroller o la cafeína tópica. Tercero, otra alternativa interesante para hacer crecer pelo en la barba sería el gel de testosterona al 2,5%. Además, es posible que la crema de tetinoína al 0,05% no solamente sea efectiva mejorando la eficacia y la absorción de minoxidil, sino que además sea efectiva mejorando la densidad de tu barba. Por otro lado, tanto Bimatoprost al 0,03% como Latanoprost podrían ser alternativas interesantes para mejorar tanto la densidad como el crecimiento de tu barba. Sexto, la cafeína tópica al 0,2% no solamente podría servir para mejorar tanto la eficacia como la absorción de minoxidil, sino que además podría tener una eficacia comparable a la de minoxidil tópico al 5% para hacer crecer pelo. Por otro lado, minoxidil oral podría ser una alternativa interesante para hacer crecer pelo en la zona de la barba siempre que hayas probado todas las alternativas anteriores y ninguna de ellas haya sido efectiva en tu caso. No obstante, tienes que ser consciente que si vas a utilizar minoxidil oral debes llevar un correcto seguimiento médico. Y por último, creo que la alternativa del injerto de pelo no es una opción interesante para la mayor parte de casos, puesto que lo normal es que ningún pelo ni de la cabeza ni del resto del cuerpo sea comparable en cuanto a grosor y características con respecto a los pelos de la barba. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuál es el mejor producto de minoxidil para hacer crecer pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.